Un 6% creció la economía chilena durante 2011, según informó este lunes el Banco Central, luego de hacer una revisión de las cuentas nacionales. Tenemos nueva metodología y para saber qué significa esto y el impacto que puede tener en los presupuestos de las empresas, en los mismos presupuestos de la nación, estamos con el economista jefe de Visa Inversiones, Cristóbal Doherty. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. ¿Cómo estás? Muy bien. Cristóbal, ¿qué significa en términos simples y a grandes rasgos este recálculo que hizo el Banco Central de nuestras cuentas nacionales y cuál es este impacto que podría tener? A ver, lo que hizo básicamente el Banco Central fue acogerse a ciertas recomendaciones de organismos internacionales y actualizar la forma de cálculo, ¿no es cierto?, los indicadores de actividad de la economía nacional. Más que entrar en detalle de cómo, ¿no es cierto?, realiza este cálculo, sí hay una actualización, ¿no es cierto?, en base a parámetros comparables con otras economías internacionales que comienza a optar el Banco Central y en base a eso, ¿no es cierto?, hace un recálculo de los últimos datos de actividad de los últimos años. ¿Cuál es el resultado de esto? Que básicamente se informa que en los últimos 2 años la economía creció más de lo que se había informado inicialmente y con un año 2011, ¿no es cierto?, cerrando una tasa de crecimiento bastante alta, el 6% como tú mencionaste. Eso básicamente por el lado del Banco Central. Ahora, sí es importante destacar que este recálculo nos permite, ¿no es cierto?, ser comparables las cifras locales tanto trimestrales como las que publica, ¿no es cierto?, el INE, de alguna forma los últimos datos de indicadores de producción industrial que agrupan, ¿no es cierto?, distintas divisiones de la industria, tanto manufacturera, ¿verdad?, como electricidad, gas y agua, minería, hace que este indicador de producción industrial que tenemos ahora, ¿no es cierto?, sea comparable con los que vemos, ¿no es cierto?, en el resto del mundo. Lo mismo lo que hizo hoy día el Banco Central, actualiza, ¿no es cierto?, su cifra de crecimiento y de esa forma permite que este dato, ¿no es cierto?, sea comparable con los que vemos en otras economías del mundo. Ahora, como te contaba, ¿no es cierto?, el resultado favorable de esto, que con este recálculo, tanto del año, ¿no es cierto?, 2009-2010, la economía terminó creciendo por sobre lo que, ¿no es cierto?, se ha informado inicialmente. Ahora, para el año 2011, si bien el mercado y nosotros esperábamos una cifra de crecimiento de un 6,3%, dado que la minería tiene un mayor peso en el nuevo, ¿no es cierto?, indicador, hizo, ¿no es cierto?, que la cifra del año anterior se corrigiera a la baja de un 6,3 a un 6% básicamente. Pero más allá de eso y de la explicación, ¿cuál es el impacto que va a tener, por ejemplo, este nuevo recálculo, más allá de las comparaciones con la OCDE, que efectivamente nos nivela un poco la cancha con los países del club al que pertenecemos, sino que cómo va a impactar esto a la hora de la elaboración de los presupuestos, la elaboración del mismo presupuesto de la nación? Ahora son otras las variables las que están jugando a la hora del número, y ustedes también como analistas también recomiendan a los inversionistas y ahora se tienen que fijar en otras cosas, ¿o no? A ver, lo que pasa es que, el PIB en sí pondera, ¿no es cierto?, distintos sectores para mostrar un número único. Es decir, la economía, ¿no es cierto?, agregada en base a distintos datos o distintas ponderaciones, muestra, ¿no es cierto?, cuánto crece la economía local. Ahora, ¿cómo podría afectar eso, por ejemplo, nuestras proyecciones de crecimiento? Bueno, va a depender de cómo vaya evolucionando, ¿no es cierto?, los distintos indicadores y qué tanto, ¿no es cierto?, pesa más o menos, ¿no es cierto?, ese sector en el indicador actual. A ver, partamos por la primera pregunta que tú me hiciste. ¿Cómo cambia esto el presupuesto de la Nación? Bueno, hay que recordar que para este año, ¿no es cierto?, el presupuesto de la Nación ya está acordado. Está aprobado, sí. Ahora, claro, en segundo lugar tendríamos que pensar para más adelante... la nueva discusión que parte en exactamente. octubre. Y aquí tenemos que recordar que el gasto de gobierno se fija bajo ciertos parámetros, ¿no es cierto?, de tendencia a largo plazo de la economía. A ver, probablemente con los cambios en los indicadores de que componen la economía o la ponderación de los distintos sectores, el potencial de la economía no haya cambiado, sigue siendo en torno al 5% y es el número que se utiliza, ¿no es cierto?, para calcular dentro de otras variables el gasto de gobierno, ¿no es cierto?, para cada uno de los años. ¿A potencial? ¿A qué te refieres con potencial? Es el pleno funcionamiento, ¿no es cierto?, de los factores de la economía, es decir... sin crear inflación. Exactamente, perfecto, sin crear inflación o sin crear deflación en la economía, crece, ¿no es cierto?, sin generar presiones, ¿no es cierto?, en distintos sectores. ¿A cuánto puede crecer la economía? En torno a un 5%. Y en base a eso, bueno, es uno de los indicadores que se utiliza para calcular el gasto, ¿no es cierto?, de gobierno. Recordemos que el gasto de gobierno no depende, ¿no es cierto?, para cada año, no depende de las proyecciones de crecimiento, sino que es una regla que depende del superávit estructural, sino que del potencial de largo plazo para una serie de beneficios, ¿no es cierto?, que genera esta regla, y eso permite de alguna forma que se calcule un número final. Ahora, con los cambios que ha informado hoy día, ¿no es cierto?, el Banco Central, probablemente el potencial de la economía en sí no haya cambiado. Depende de otros factores, pero de alguna forma no debería haber cambiado y eso no debería afectar, ¿no es cierto?, el cálculo del gasto de gobierno para los próximos años. Ahora, respecto a las perspectivas de crecimiento para este año, nosotros creemos que
dado el desempeño que va a tener la demanda interna, el consumo privado en particular, y considerando algún rezago en las exportaciones, en base a distintas ponderaciones, ¿no es cierto?, que pueda tener, bueno, efectivamente la economía va a crecer menos del 5% que conversábamos recién, este potencial, pero, ¿no es cierto?, con algo por sobre el 4%. Ahora, ¿cómo podría afectar respecto de la proyección que teníamos anteriormente? ¿Cuánto era el anterior? Tenemos un 4,2. 4,2. 4,2% esperado para el Pero año ahora sobre un 4 será un 4,1, tampoco es tanta la diferencia. Depende de los sectores, de cómo vayan evolucionando, ¿no es cierto?, los sectores económicos y cómo han cambiado ponderación. El principal cambio que tuvo las cuentas nacionales a partir de este año es que minería tiene, ¿no es cierto?, un mayor peso y eso se compensa con una baja en industria, si lo queremos ver así. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones que tenemos para industria? Que es que crezca en torno a un 3% este año, 2,5, 3%, un crecimiento que de alguna forma no es tan alentador y básicamente es porque, ¿no es cierto?, está expuesta a los problemas internacionales, a diferencia de lo que está pasando con el consumo privado. Ahora, minería debería de alguna forma tender a recuperarse dado el rezago, ¿no es cierto?, o los bajos cifras de crecimiento que hemos tuvo durante el año anterior. ¿Pero de qué va a depender eso? Bueno, de que vayan entrando nuevos proyectos, ¿no es cierto?, de que las minas donde ha sido explotado el yacimiento, que tienen baja ley, ¿no es cierto?, en los minerales y que de alguna forma es una de las variables por las cuales la economía o el sector minero ha andado más lento de lo que se está esperando. En la medida que vayan entrando nuevos proyectos, el sector se debería ir recuperando. A modo, ¿no es cierto?, de referencia, Cotilco proyecta para este año que la producción de cobre debería crecer por sobre el 9%. Por lo tanto, si consideramos que esa cifra sería válida durante este año, bueno, probablemente podría tener un impacto al alza en las cifras positivo por el lado de minería. Exactamente, respecto a las cifras que estamos previendo para este año. Ahora, sí hay que considerar que el último dato de actividad minera es muy débil, según lo que informa el INE, ¿no es cierto? La minería habría caído más de un 6%, básicamente porque sigue enfrentando estos problemas, ¿no es cierto?, de bajas leyes en los yacimientos minerales. Y eso de alguna forma acota las posibilidades de producción, ¿no es cierto?, de la minería. Deberíamos ver que la minería se debería ir recuperando este año en la medida que vayan, ¿no es cierto?, saltando o sorteando, ¿no es cierto?, esta restricción a las cuales se ha visto expuesta durante el último tiempo. Ahora, en términos de proyecciones, podríamos ver algo por sobre el 4%, entre un 4 y un 4,5% de crecimiento para este año, pero va a depender, ¿no es cierto?, de cómo la minería es capaz, ¿no es cierto?, de sortear estos problemas que ha enfrentado en el último tiempo. Cristóbal, cuando salió el IMASEC de enero, que sorprendió al mercado, y el de diciembre también sorprendió, se esperaba ver una desaceleración importante. En algún momento se habló incluso de una aberración estadística, de que las cifras podían estar malas, de que cuando el Banco Central entregara la corrección del PIB el 19 de marzo, este lunes, esto iba a cambiar y que nos íbamos a dar cuenta de que no era así. Finalmente el Banco Central entrega esta cifra y sigue siendo así, es decir, efectivamente el país creció ese 5,5% en enero que sorprendió a todo el mundo. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de esto? Y dado que ya la cifra es certera, ¿cómo se plantea una nueva reforma tributaria, por ejemplo? Con que se había dicho que el país venía en desaceleración, por lo tanto no era bueno poner el tema en el tapete, sin embargo ahora sabemos que la economía chilena sí tiene un crecimiento sólido. A ver, la primera pregunta va por el lado de qué ha pasado con la actividad, ¿no es cierto?, los últimos meses. Y eso es un tema súper interesante, porque efectivamente nosotros también estábamos esperando una desaceleración mayor, no en mayor medida, pero sí una desaceleración, un menor dinamismo de lo que vivimos, ¿no es cierto?, los últimos meses del año. Y principalmente en enero, que fue una cifra, un crecimiento de un 5,5% bastante alto, que es un dato que claramente no esperamos. ¿Qué ha pasado? Esas cifras de alguna forma como que inicialmente nos permitirían concluir de que la economía no se vio, ¿no es cierto?, afectada por la situación internacional. Y aquí hay que notar que actualmente Chile está con una doble velocidad de crecimiento. Por un lado, los sectores exportadores, industria, efectivamente han sentido, ¿no es cierto?, los problemas internacionales. Y de hecho han tendido a crecer bastante menos de lo que estábamos esperando, ¿no es cierto?, por estos problemas externos. Ahora, ¿qué ha pasado? El consumo privado, la demanda interna, la formación de capital o la construcción, por ejemplo, construcción o consumo privado, han crecido más de lo que estábamos esperando. Y de alguna forma se han acelerado los últimos meses del año. En términos marginales, hemos visto un buen desempeño en lo que se refiere a la demanda interna. Ahora, eso ha permitido incluso compensar, ¿no es cierto?, el bajo desempeño que han mostrado los sectores exportadores. Entonces, en el agregado parece que la economía va bastante mejor y de hecho que se está acelerando respecto, ¿no es cierto?, a lo que veíamos anteriormente. Pero eso es solamente una parte de la economía y no la otra. Los sectores exportadores sí, ¿no es cierto?, bastante débiles dados los problemas internacionales, pero el consumidor interno o la construcción de alguna forma sigue, ¿no es cierto?, avanzando a tasas bastante altas. Entonces una reforma tributaria también seguiría teniendo los mismos problemas que se ha planteado. Ahora, lo que se conversó inicialmente fue aplicar un plan, ¿no es cierto?, de estímulo fiscal, que de alguna forma ha comenzado a quedar atrás, dado que la economía, al parecer, si bien se va a desacelerar, y eso es lo que seguimos esperando, que la demanda interna se desacelere en los próximos meses y veamos cifras de crecimiento más cercanas al 4% en los próximos meses.
esta ha sido más lenta y de alguna forma permite prever de que no es necesario, ¿no es cierto?, ejercer este plan fiscal. Incluso, ¿no es cierto?, el Banco Central, si bien había iniciado inicialmente un proceso de baja de tasa para estimular la economía, probablemente ya no vuelva a bajarla en los próximos meses y probablemente se mantengan los niveles actuales y no es descartable que vamos a alza de tasa a fines de este año. O sea, claramente la ayuda fiscal o monetaria ha quedado atrás. Ahora, sí se ha discutido en los últimos, ¿no es cierto?, las últimas semanas la posibilidad de una reforma tributaria. Y aquí, de alguna forma, independiente del ciclo económico, llevar reformas tanto al mercado laboral, que también se ha discutido en el último tiempo, como reformas tributarias que permitan flexibilizar la economía, hacerla más eficiente, de alguna forma tener una recaudación más eficiente por parte del fisco, siempre es deseable. Ahora, ¿cuál es el problema? Hacerlo por el lado de subir impuestos a algunas compañías en periodos de recesión, claro, de recesión mundial, digamos. De recesión mundial, por ejemplo, claro, ponemos, ¿no es cierto?, otra traba a la empresa, la hacemos... Le complicamos más, ¿no es cierto?, el panorama y obviamente que la economía termina por sufrir más. Ahora, estos cambios sí son deseables cuando la economía, ¿no es cierto?, va en un mayor dinamismo, pero siempre es bueno plantear, ¿no es cierto?, reformas tanto en el mercado laboral como en el mercado tributario que de alguna forma permitan, ¿no es cierto?, que la economía sea más flexible, sea más eficiente la recaudación tributaria y eso obviamente que es bastante favorable para la economía en el largo plazo. Bueno, así dejamos entonces esta entrevista en DFTV y los invito a ver una próxima entrevista. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a ti.